En The Chosen, el retrato humano y cercano de los discípulos permite explorar no solo lo que las Escrituras dicen, sino también aquello que queda en silencio entre sus líneas. Uno de esos silencios lo ocupa Ramá, una joven mujer cuya relación con el apóstol Tomás despierta la curiosidad de muchos espectadores. Su historia no proviene directamente de los textos bíblicos, pero sirve como puente narrativo para iluminar otra dimensión de Tomás: su capacidad de sentir, de dudar, de amar. Existe Ramá en la Biblia. Number, su personaje, es una creación libre de la serie, pero no por ello está exento de sentido. En una narrativa que busca presentar a los seguidores de Jesús como personas reales, con conflictos, esperanzas y vínculos profundos, Ramá se convierte en un espejo emocional que permite ver a Tomás más allá de su famoso apodo, el incrédulo. Tomás en los Evangelios aparece pocas veces. Su momento más recordado ocurre tras la resurrección, cuando los demás discípulos le aseguran haber visto a Jesús. Él, escéptico, responde con firmeza: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré». Juan 20:25. Una semana después, aquel deseo se cumple. Jesús aparece ante ellos una vez más. Se dirige a Tomás sin reproches, solo con una invitación: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. La respuesta de Tomás no es la de alguien que simplemente ha cambiado de opinión. Es la de alguien que ha sido conmovido hasta lo más profundo. «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Ese pasaje, uno de los pocos en los que Tomás toma protagonismo, ha definido su figura en gran parte de la tradición cristiana occidental. En otros contextos, como el de los cristianos de la India, es recordado más por su labor misionera en Oriente que por su duda. Pero en Occidente, la escena de su incredulidad ha quedado como marca identitaria. El Evangelio de Juan no condena la duda de Tomás, sino que la sitúa dentro de una tensión narrativa más amplia. A lo largo del texto, Juan expone cómo ver puede conducir a la fe, pero no siempre. Algunos creen al presenciar milagros, otros, a pesar de haber visto, rechazan lo evidente. Y para muchos, la fe surge no del contacto directo con lo extraordinario, sino del testimonio de quienes lo vivieron. Por eso, cuando Jesús concluye con una frase que ha sido repetida por siglos: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron», no está descalificando a los que dudan, sino valorando a quienes, sin haber tocado con sus manos, logran confiar con el corazón. En ese contexto, The Chosen elige no juzgar la incredulidad de Tomás, sino comprenderla. Y en ese camino, introduce a Ramá no como una distracción romántica, sino como una herramienta narrativa. A través de su relación, podemos ver el costado más vulnerable del apóstol, sus miedos, su cautela, su deseo de comprender. La serie no afirma que este amor haya existido, pero sí sugiere que incluso los grandes testigos de lo sagrado fueron, ante todo, humanos. Y eso, precisamente eso, los vuelve más cercanos. Hasta ahora, The Chosen ha conseguido algo que pocas ficciones religiosas se atreven a intentar: desarrollar una visión matizada de lo que significa tener fe. No una fe ciega, desprovista de pensamiento, sino una que dialoga con la razón, que permite el espacio para la duda, la observación y el crecimiento. Desde su primera aparición en la serie, Tomás es presentado como un hombre metódico, analítico, casi incapaz de aceptar lo inexplicable sin antes haberlo procesado. En el episodio 5 de la primera temporada, durante las bodas de Caná, se muestra preocupado. El vino escasea, la situación es crítica, y aunque Jesús está allí, Tomás no logra entender cómo podría intervenir. Sus ojos buscan soluciones dentro de los límites de lo posible. Pero Jesús no lo rechaza por eso. Al contrario. A veces será así, Tomás. No te reprendo. Es bueno hacer preguntas, buscar entendimiento. Con estas palabras,
El Jesús de The Chosen no solo valida la búsqueda intelectual de Tomás, sino que la transforma en parte de su llamado. Le habla de una nueva forma de contar y medir, una nueva forma de entender el tiempo, la vida, lo sagrado. En vez de condenar su necesidad de comprender, le ofrece un camino diferente, uno en el que la fe y la razón no son enemigas, sino compañeras de viaje. Esta escena no es solo una reinterpretación creativa, es una respuesta a siglos de malentendidos. Porque, en muchos contextos religiosos, la figura de Tomás ha sido usada para advertir contra la duda, como si hacer preguntas fuese una señal de debilidad espiritual. Pero The Chosen propone otra lectura, la de un hombre que, precisamente por preguntar, está en camino hacia una fe más profunda. Y aún así, la serie no idealiza su carácter. También muestra que Tomás, con su lógica rigurosa, necesita ser desafiado. Que hay momentos en que el análisis se queda corto, en que el corazón debe ir por delante de la mente. Es aquí donde Ramá, con su dulzura y determinación, juega un rol vital. Ella no lo empuja con dogmas, sino que lo inspira con confianza. Ella no tiene todas las respuestas, pero camina hacia lo desconocido con una certeza que a Tomás le cuesta alcanzar. Y en esa dinámica, la fe de él comienza a transformarse. Porque, como alguna vez dijo San Anselmo, no busco comprender para creer, sino que creo para comprender. La serie no cita esa frase, pero encarna su espíritu. Tomás es invitado a confiar primero y luego entender. No se le pide que renuncie a su mente, sino que la abra a lo inexplicable. De este modo, cuando finalmente llegue el momento en que el Tomás incrédulo de los Evangelios enfrente la resurrección de Jesús, no será la historia de alguien que duda por primera vez. Será la historia de alguien que ha pasado años observando, cuestionando, construyendo una fe que ahora, ante lo imposible, se tambalea, pero no por ignorancia, sino por humanidad. Y tal vez, justamente por eso, su historia resuena tanto con quienes hoy seguimos haciéndonos preguntas. El personaje de Ramá, que en The Chosen desempeña un rol central en la historia emocional de Tomás, no aparece en los Evangelios. En efecto, el Nuevo Testamento no menciona a ninguna discípula de Jesús con ese nombre. Desde una perspectiva textual, Ramá es una creación de ficción, pero en el contexto de la serie eso no la hace menos significativa. El nombre Ramá proviene del hebreo y significa alto o exaltado. Suena antiguo, lleno de resonancia, y aparece varias veces en el Antiguo Testamento, sobre todo como nombre de una ciudad. Esa ciudad, Ramá, fue hogar del profeta Samuel, una figura clave en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento, Ramá aparece solo una vez, en una cita tomada del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2:16-18. Este verso, vinculado a la matanza de los inocentes por orden de Herodes, es profundamente trágico. En ese contexto, Ramá se convierte en un lugar simbólico del dolor humano, de la pérdida, del lamento inconsolable. ¿Tiene esto algo que ver con el personaje de la serie? Tal vez no de forma directa. Es posible que el nombre haya sido elegido simplemente por su sonoridad, por su belleza antigua, por lo que evoca. Pero The Chosen, con su cuidadoso trabajo narrativo, nos sugiere que hay un propósito más profundo en Ramá: darle rostro, historia y voz a todas aquellas mujeres que sí caminaron con Jesús, pero cuyos nombres nunca fueron registrados. El Evangelio de Lucas nos da una pista sobre ellas. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades: María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras, que les ayudaban con sus bienes. Lucas 8, 1-3. Muchas otras. Dos palabras que encierran un mundo. Mujeres que estuvieron allí, que escucharon, que acompañaron, que creyeron, pero que desaparecieron entre los márgenes de la historia escrita. Ramá, y también Tamar, otro personaje creado para la serie, representa a ese grupo, a las olvidadas.
a las que no recibieron línea propia en los textos, pero que sin duda jugaron un papel vital. The Chosen rescata a estas figuras con sensibilidad y respeto, dándoles un espacio que durante siglos se les negó. No como un acto de corrección política, sino como un esfuerzo narrativo por mostrar que el círculo que rodeaba a Jesús era más amplio, más humano, más complejo de lo que a veces se ha contado. Así, Ramá no es solo un personaje ficticio, es una posibilidad, una ventana a esas muchas otras que estaban allí, en los caminos polvorientos de Galilea, escuchando una voz que cambiaba el mundo. En The Chosen, el vínculo romántico entre Ramá y el apóstol Tomás ha despertado tanto entusiasmo como debate. Para algunos, resulta natural ver surgir sentimientos entre dos jóvenes que comparten una misión transformadora. Para otros, esa cercanía parece fuera de lugar en una historia que tradicionalmente ha retratado a los apóstoles como figuras casi monásticas, distantes del amor humano y volcadas por completo a su vocación espiritual. Durante siglos, las representaciones de los apóstoles en el arte cristiano, ya sea en frescos, estatuas o películas, han alimentado esta imagen: hombres solitarios caminando sin distracciones hacia su destino divino. Pero, como suele ocurrir, la tradición visual no siempre refleja la complejidad de los textos originales. La Biblia en realidad sugiere algo distinto. En una de sus cartas a la comunidad cristiana de Corinto, el apóstol Pablo plantea una queja reveladora. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Primera carta a los Corintios 9:5. Sus palabras insinúan que muchos de los apóstoles no solo estaban casados, sino que sus esposas los acompañaban activamente en el camino. El celibato, en este caso, no era la regla, sino la excepción. Pablo y Bernabé, célibes por decisión propia, eran minoría. La figura de Cefas, también conocido como Pedro, es la única cuya esposa es mencionada explícitamente. Sin embargo, si otros apóstoles tenían esposas, ¿por qué no Tomás? La ausencia de detalles biográficos en los evangelios no implica ausencia de afectos. The Chosen toma este silencio como una oportunidad narrativa y da forma a Ramá, una joven que encarna más de un papel. No solo es una de aquellas discípulas anónimas que seguían a Jesús, sino que también representa a las esposas anónimas que compartieron la vida con los apóstoles. Un doble símbolo que, desde el punto de vista narrativo, es tan eficaz como poético, y también profundamente humano. Quien haya participado en una misión, un voluntariado o simplemente en un viaje intenso con un grupo de personas jóvenes y apasionadas, sabe lo que puede surgir en ese contexto. Lazos inesperados, afinidades, incluso amor. La intensidad de la experiencia, los momentos compartidos, los desafíos y alegrías, todo favorece la conexión emocional. Tal vez así no comenzaron realmente las historias de amor de los apóstoles. Tal vez no hubo romances a la luz del fuego en los campamentos, pero The Chosen no pretende contar únicamente lo que fue. Intenta imaginar lo que pudo haber sido, y en esa búsqueda ofrece una interpretación que, sin dejar de ser ficción, resuena con autenticidad. En cuanto al destino de Ramá, la Biblia, lógicamente, no dice nada. Su muerte como su vida no está escrita. Y sin embargo, los creadores de la serie han construido su desenlace a partir de una lectura atenta del texto bíblico, especialmente de lo que se dice sobre Tomás. Con sensibilidad y creatividad, han conectado los hilos que la historia dejó sueltos, ofreciendo una nueva visión de un personaje que, aunque inventado, se siente profundamente real. Para comprender por qué The Chosen toma la arriesgada decisión de matar a Ramá, es necesario volver a uno de los momentos más crípticos y desconcertantes del Evangelio de Juan. El relato ocurre justo antes de que Jesús resucite a Lázaro. «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido», dijo Jesús, «pero voy a despertarlo». Los discípulos pensaron que se refería al sueño natural, pero Jesús aclaró, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero vayamos a él».
Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». Juan 11:11-16. Esa frase final, tan repentina como extraña, ha desconcertado a estudiosos durante siglos. ¿Qué quería decir Tomás realmente? ¿Era una expresión de lealtad, de resignación, de desesperación? Desde una perspectiva académica, los expertos han buscado explicaciones históricas y lingüísticas, pero The Chosen no es una investigación teológica, sino una obra de arte narrativo. Y en el arte, los vacíos del texto son oportunidades para imaginar, para completar lo no dicho con humanidad. A lo largo de la serie, Tomás ha sido retratado como alguien lógico, reflexivo y profundamente enamorado de Ramá. Un hombre que, más allá de la fe, se aferra a lo que puede entender y proteger. ¿Qué tendría que pasar para que alguien así deseara la muerte? No por él mismo, sino por todos sus compañeros. ¿Qué lo llevaría a hablar con una melancolía tan absoluta? La respuesta en The Chosen es clara: la muerte de Ramá. En el episodio 6 de la 4ª temporada, este acontecimiento marca un punto de quiebre. La pérdida lo sumerge en un duelo que transforma su mirada sobre el mundo y sobre Dios. Ya no le teme al peligro, porque lo que más amaba se ha ido. Su racionalidad, su lógica constante, su necesidad de medir y entender, queda suspendida ante un dolor que no puede explicarse ni calcularse. Pero hay más. Esta tragedia también reconfigura por completo la conocida escena del Tomás incrédulo. Durante siglos, su duda ante la resurrección ha sido interpretada como una falta de fe. Sin embargo, en este nuevo contexto, la pregunta no es si Tomás cree que Dios puede resucitar a Jesús, sino si lo hará. Porque Tomás ya ha visto a Dios vencer la muerte. Estuvo allí cuando Lázaro salió del sepulcro. Sabe que el poder existe. Pero también ha visto que ese poder no se manifiesta siempre. Que a veces, por razones que no comprende, Dios guarda silencio. Entonces, su lucha no es contra el milagro, sino contra el misterio. No duda del poder divino, duda de su voluntad, de su bondad, de su plan. Y en esa grieta, la serie encuentra un espacio profundamente humano. Porque la fe más difícil no es la que cree en lo imposible, sino la que confía incluso cuando lo imposible no sucede, incluso cuando el milagro no llega. Hay momentos en los evangelios que, aunque no se conectan directamente con ciertos personajes, ofrecen pistas sobre cómo podría sentirse su mundo interior. Uno de esos momentos ocurre durante la última cena, cuando Jesús anuncia que será traicionado. En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. De inmediato, la tensión se apodera de la habitación. Los discípulos se miran entre sí, confundidos, buscando pistas en los rostros de sus hermanos. Pedro, incapaz de contener la ansiedad, le hace una seña al discípulo más cercano a Jesús para que pregunte directamente. El maestro responde con una señal enigmática. Le dará un pedazo de pan mojado al traidor. Ese pan va a las manos de Judas. Pero incluso después del gesto, nadie entiende lo que está ocurriendo. Nadie sospecha de él. Nadie lo acusa. De hecho, los demás creen que Jesús simplemente le ha encargado alguna tarea práctica. Tal vez comprar algo. Tal vez ayudar a los pobres. Pero entonces surge una pregunta inquietante. Si Judas no era una sospecha obvia, ¿quién sí lo era? Para que el grupo no detectara al verdadero traidor, tuvo que existir una figura cuya actitud, cuya herida, cuyo estado emocional se percibiera como desequilibrante, alguien que sin quererlo irradiara una sombra, no por malicia, sino por dolor, por desesperanza, por pérdida. En el universo narrativo de The Chosen, ese alguien podría ser Tomás. Si la muerte de Ramá ocurre poco antes de la última cena, es posible que el dolor de Tomás sea tan evidente, tan profundo, que opaque incluso sus palabras. Podría estar tan consumido por el duelo que su fe se vea quebrada, su rostro endurecido, su comportamiento errático.
y en ese clima de tensión y sospecha, los demás podrían mirar hacia él. Tal vez no lo acusen en voz alta. Tal vez ni siquiera se lo digan a sí mismos con claridad. Pero cuando Jesús afirma que será traicionado, es posible que más de uno, instintivamente, vuelva la mirada hacia Tomás. Porque el dolor mal procesado puede parecer sospechoso. Porque cuando alguien deja de aferrarse a la esperanza, a veces también deja de inspirar confianza. Y ahí, una vez más, The Chosen convierte una posibilidad teológica en una verdad humana. En el relato bíblico, Judas actúa en silencio, sin levantar sospechas. En el relato dramático, Tomás podría convertirse, por accidente, por tragedia, en el rostro del quebranto. No como traidor, sino como recordatorio viviente de que la fe puede temblar cuando el corazón está roto. Y mientras Judas se levanta y abandona la mesa, el resto se queda con una incertidumbre que no se resolverá hasta que sea demasiado tarde. Los evangelios no registran la muerte de discípulos durante el ministerio de Jesús. Sin embargo, hay palabras pronunciadas por él que, si se toman con seriedad, sugieren que el camino que ofrecía no estaba exento de peligro. Al contrario, parecía preparar a sus seguidores para enfrentar la posibilidad de morir, incluso antes de la cruz. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 10:28, 38-39. Estas no eran metáforas vacías. Jesús hablaba a personas reales, con temores reales, que lo seguían por caminos inseguros. Hombres y mujeres que dejaban sus hogares, enfrentaban el rechazo y, como parece insinuar el texto, se arriesgaban incluso a la muerte. La mayoría de las veces, estas palabras se interpretan aplicadas a la iglesia primitiva o a los cristianos modernos. Pero Jesús no dijo estas cosas solo para generaciones futuras. También las dijo mirando a los ojos de quienes lo acompañaban día a día. En ese contexto, la muerte de un personaje como Ramá en The Chosen no es solo una licencia creativa. Es una representación tangible de ese precio que Jesús sabía que algunos pagarían. Ramá se convierte entonces en una encarnación de esas palabras difíciles, de ese llamado que no prometía seguridad, sino fidelidad. Su muerte le da rostro al riesgo y su ausencia marca a Tomás de forma definitiva. Pero, ¿es el final? Tal vez no. Hay un pasaje extraño, poco citado, que podría ofrecer una pista del destino futuro de Ramá dentro de la historia. En el Evangelio, según Mateo, tras la muerte de Jesús, ocurre un evento extraordinario. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron, y se aparecieron a muchos. Mateo 27:52-53. Es un momento que rara vez se menciona en sermones o adaptaciones audiovisuales, tal vez porque su imagen resulta desconcertante. ¿Quiénes eran esos santos? ¿Qué sucedió exactamente? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hubo personas fieles que murieron antes de la crucifixión y que algunas de ellas regresaron. Si The Chosen decide mostrar este evento, como todo indica que podría hacerlo, tiene sentido que uno de esos santos sea alguien que el público ya conoce y ama. Ramá, con su muerte dolorosa, su fe callada y su conexión profunda con Tomás, es la candidata perfecta. Sería un momento cargado de emoción, no solo por el reencuentro en sí, sino por lo que simboliza. La reafirmación de que ningún sacrificio en la historia de Dios queda sin respuesta. Que incluso la muerte, en el tiempo de Dios, puede ser interrumpida por la vida. Y entonces, lo que parecía el capítulo final de Ramá podría transformarse en un nuevo comienzo, uno que no solo marcaría a Tomás, sino también a los espectadores. Porque en ese breve instante, entre la muerte y la resurrección, se resume el corazón de la historia que The Chosen está contando. The Chosen no busca reescribir la Biblia,
Tampoco pretende reemplazarla. Su propuesta es otra: tender un puente entre las palabras sagradas y la experiencia humana. Nos recuerda que detrás de cada nombre en las Escrituras hubo una historia, un rostro, una herida. Personas que dudaron, que rieron, que perdieron, que amaron. Personas como nosotros. En un mundo acostumbrado a idealizar lo sagrado desde la distancia, esta serie baja el relato a la tierra sin restarle profundidad espiritual. Nos invita a mirar a los discípulos no como estatuas intocables, sino como compañeros de camino que también tropezaron. Y es precisamente en ese barro de la vida cotidiana, en el duelo de Tomás, en la valentía callada de Ramá, donde The Chosen revela algo poderoso: que la fe no es una armadura impenetrable, sino un hilo que se tensa, se enreda y a veces se rompe, pero que aún así busca aferrarse a lo invisible. La serie no responde todas las preguntas, no pretende resolver los silencios de los evangelios, pero se atreve a habitarlos, y al hacerlo nos recuerda que el poder del relato bíblico no está solo en los milagros, sino en la humanidad que lo rodea. Porque lo divino no siempre se manifiesta con rayos del cielo. A veces aparece en una mirada entre dos personas, en el eco de una pérdida, o en el acto sencillo de no soltar la esperanza cuando todo parece perdido. En The Chosen, los milagros son reales, pero también lo son las lágrimas. Y quizá ahí radique su mayor acierto: mostrarnos que, en el relato más contado del mundo, todavía hay espacio para el asombro. Y para nosotros,